Al Señor. El Evangelio según San Juan capítulo 1, vamos a estar leyendo el verso 14 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Oramos todos juntos delante del Señor. Amado Dios, te damos gracias por permitirnos en esta noche estar delante de ti. Señor, gracias por darnos la fuerza, Señor, para vencer los obstáculos y las cosas que han intentado en este día impedirnos que lleguemos delante de ti. Pero tu misericordia y tu amor fue más fuerte, Señor, y tu Espíritu Santo llenando y guiando nuestros corazones hacia ti. Por eso te rogamos que en esta noche tu bendición abunde, Señor, en medio de tu pueblo, más y más. Sea reprendida toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea dada en esta noche en medio de tu pueblo. Mi amado Señor, habla, tus siervos oyen. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Nosotros venimos viendo el valor que tiene el desarrollo del amor y la necesidad que tenemos todos nosotros de Él, porque justamente Dios es amor y el que vive en Dios vive en amor, porque Dios es amor. No es una virtud que está en Él, sino que Él es amor. Todo lo que es Dios es amor, y dijimos que justamente su amor Dios lo derramó dentro de nuestro corazón para que ese amor metido dentro de nuestro corazón vaya creciendo y alcancemos, hermano, el máximo del resplandor de ese amor que nos va a llevar a nosotros al máximo de la felicidad. Felicidad que no va a estar basada en el sufrimiento de otro, sino felicidad que va a estar basada en el bien del otro, porque vamos descubriendo en la medida que vamos avanzando que hacer el bien a otro y ayudar a otro va produciendo en nosotros un crecimiento espiritual. ¿Y qué es lo que crece? El amor. Por eso, hermano Pablo, él decía, no os canséis, dice, de hacer el bien. Entonces es algo que nosotros no tenemos nunca que cansarnos. Por más que nos paguen mal aquel que le hacemos el bien, no importa la paga que nos den a nosotros, sí importa cómo actuamos nosotros ante aquellos que no responden, hermano, ni se alegran con el bien recibido. Pero nosotros sí. Así que aunque ellos sean ingratos, empero nosotros tenemos que aprender, hermano, a tener gratitud dentro de nuestro corazón por todas las cosas. Dijimos que no vamos a andar como aquellos quejosos, que siempre están desconformes por todo, entonces nunca van a alcanzar la felicidad porque siempre están viendo lo que les falta y nunca se detienen a ver lo que tienen. Si se detuvieran a ver lo que tienen, entonces tendrían un corazón lleno de gratitud hacia Dios y el gozo del Señor sería su fortaleza. Pero como no ven lo que tienen, sino que se fijan en lo que no tienen, su vida es una vida de queja y de queja y de queja. Están peleados con la vida. Sin embargo, Dios a nosotros no nos trajo para eso, sino que nos trajo para que disfrutemos de todas las cosas que Él nos da. Principalmente de lo que Él puso dentro de nuestro corazón.
Su amor. Pablo dice, porque el amor de Dios ha sido derramado dentro de nuestros corazones. Entonces el amor de Dios se derramó, el amor de Dios está metido dentro de nosotros. ¿Y a dónde tenemos que ir nosotros ahora? Al desarrollo, al perfeccionamiento, hermanos, de este amor que hemos recibido mediante las obras de bien hacia nuestros hermanos. Y descubriremos que al hacer el bien a otro, Dios es el que a nosotros nos bendice. Entonces todos nos dedicamos a hacer el bien a otro y usted se va a dar cuenta que alguien detrás suyo tiene la misma intención que usted, hacerle el bien a usted. Entonces vamos al desarrollo del amor, hermano, para que la ciencia o el conocimiento que estamos recibiendo no nos haga orgulloso, ni soberbio, ni altivo, sino que en base del amor, cuando más conocimiento tengamos, más humilde, sumiso, seamos maleables en la mano del Señor para llevar a cabo la obra que ha preparado desde el principio para que nosotros anduviésemos en ella. No la obra que nosotros queremos hacer o andar, no, la que Dios preparó. Sea chiquito, grande, la medida que sea, Dios la preparó, la hizo para nosotros, para mí, para usted, entonces nosotros la queremos. La obra que Dios ha preparado para nosotros, nosotros la queremos. No le vamos a estar diciendo a Dios cuál es la obra que nosotros queremos hacer. No, estamos dispuestos a recibir para hacer la obra que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos da el conocimiento y nos advierten. Tengan cuidado, no se vayan a volver jactanciosos, ni orgullosos, ni soberbios con el conocimiento que están recibiendo, sino que este conocimiento ustedes tienen que mezclarle amor. Mezclando amor a este conocimiento, entonces van a edificar a los hermanos. Los van a edificar, porque el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Entonces, si el amor es el que edifica, entonces Dios lo ha dado para que nosotros lo desarrollemos y seamos de bendición para otros hermanos. De bendición. ¿Cómo quién? Como el Señor. Nosotros hemos leído en un pasaje, en una oportunidad, del Señor Jesús, cómo Él dice, anduvo haciendo bienes, anduvo sanando a los enfermos, anduvo libertando a los oprimidos del diablo. Así que anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, libertando, hermano, a los que estaban atareados ahí, atados por el diablo, y predicando el evangelio. Así que el Señor estuvo haciendo todo eso, sí. Bueno, Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo para que nosotros sigamos las pisadas del Señor. ¿Cuántos quieren seguir las pisadas de Cristo? Somos llamados para eso, para que vamos detrás de las pisadas del Señor, porque hay un propósito de Dios para todos nosotros. El propósito es un propósito de Dios firme, como el llamamiento que tenemos es un supremo llamamiento que nos va a llevar a alcanzar las cosas que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Envía el conocimiento de la verdad para que mediante el conocimiento de la verdad seamos renovados en el espíritu de nuestra mente, y mezclando el amor vamos adelante rumbo a la perfección. Nosotros hemos leído en esta noche en el Evangelio según San Juan 1:14, donde el apóstol dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y luego dice, y vimos su gloria. En el Antiguo Testamento, la palabra del Señor dice que Dios se manifestaba, hermano, en el tabernáculo. En el tabernáculo de la reunión se manifestaba Dios, y cuando aparecía Dios había un resplandor tremendo, hermano, le llamaban sequina, es decir, hermano, era un resplandor, el resplandor de la gloria de Dios,
cuyo resplandor, cuando Moisés subió al Sinaí a traer las tablas de los mandamientos, cuando él bajó del monte de Sinaí, su rostro resplandecía, de tal manera que se asustaban, hermano, los judíos, y tuvo Moisés que ponerse un velo en su cara para que no vean la gloria de aquella gloria que iba a pasar. Es decir, tuvo que ponerse un velo. ¿Por qué? Porque la Sequina, porque la gloria de Dios que se manifestó en el monte de Sinaí, hermano, que también se manifestaba en el lugar santo, hermano, no se vea en él. ¿Qué decir? Ellos veían la gloria, por eso se asustaban. Bajó Moisés del monte de Sinaí con un rostro resplandeciente, que resplandecían, y todos le tenían miedo. Nadie se quería acercar. ¿Por qué? Porque era algo extraño, algo pasaba en su rostro resplandecía. ¿Qué había ocurrido? Moisés había estado cara a cara con Dios. Entonces, al estar cara a cara con Dios, la gloria de Dios lo inundó, y cuando bajó su rostro resplandecía. Todos le tenían miedo, lo miraban de lejos, no se querían acercar a él. Por eso él tuvo que ponerse un velo, hermano, en el rostro, para que ellos no vean, hermano, esa gloria, la cual, hermano, le había sido transmitida. La Sequina, hermano, como se dice, la Sequina, es decir, la gloria, el refulgor de su gloria. Nosotros leemos acá: y aquel verbo, porque habla del Señor Jesús, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y luego dice: vimos su gloria. Entonces, cuando dice vimos su gloria, no están diciendo que vieron, hermano, como el rostro de Moisés en Jesús, sino que está diciendo que había una gloria que no era un resplandor que hacía, que se estaba, hermano, manifestando. Una gloria que no era un fulgor, sino que era la manifestación de la vida de Dios en un hombre. La vida de Dios dentro de un hombre, la manifestación de la vida de Dios en un hombre. Por eso ellos dicen: y vimos su gloria. La vida de Dios dentro de un hombre expresada entre los hombres, y vimos su gloria. Entonces nosotros vamos a ver, ¿qué es gloria? Gloria es una opinión. No solamente es un resplandor, unas luces. No, gloria es una opinión. Es decir, la opinión honorable de alguien. Y dice: vimos su gloria. ¿Qué es lo que vieron en Cristo Jesús? Justamente la manifestación de la vida de Dios. Y vimos su gloria. ¿Qué gloria? Una opinión. ¿La opinión de quién? ¿Quién dio la opinión de Cristo? Los hombres no. La buena opinión fue de Dios. Y lo que fue la buena opinión de Dios sobre Cristo, que estaba manifestando la vida del cielo, que nada tiene que ver con la vida natural, con la vida y las manifestaciones de una vida humana que está llena, plagada de males. Nada tiene que ver con la vida del hombre natural, con la decadencia del hombre natural, sino que ellos vieron otra cosa. No era un resplandor, sino una forma de vida gloriosa expresada a través de un hombre, Jesucristo. Por eso dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito de Dios, lleno de gracia y de verdad. Había lleno de gracia. Así que gloria es una opinión, la opinión honorable de Dios en cuanto a Cristo. Y dice: lleno de gracia. ¿Y qué es gracia? Justamente es gracia, hermano, aquello que hace que lo que ven y lo que oyen, hermano, la voz de aquellos que hablan y de aquellos que expresan, les provoca dentro de ellos como una alegría, como un gozo, porque observan y reciben algo que fluye de aquella persona sobre quien la gracia de Dios está. Entonces dice: lleno de gracia. Entonces no está diciendo que era un payaso. La gracia, es decir, fluía algo dentro de él, que lo que estaba alrededor y lo escuchaban y estaban presentes, se regocijaba su espíritu en Dios. La gracia del Señor. Entonces era tremendo. Los
del Antiguo Testamento, cuando ellos, hermanos, les fue revelado de que estaban administrando algo glorioso, ellos querían saber en qué punto de tiempo se iba a manifestar, porque les gustaría estar presente cuando esto tan tremendo sea manifestado. Y les fue revelado que no era para ellos, que estaban ellos administrando estas cosas, sino para otro. Entonces, mira, se regocijaban sin estar presentes y saludaban de lejos las promesas de Dios. Y decían, ¿cómo me gustaría estar en ese tiempo en que se manifieste esta gracia del Señor? Ellos anhelaban estar. Miren esta noche, ¿cuántos hermanos deberían estar en la iglesia? Pueden estar. Y sin embargo aquellos no podían estar y ellos anhelaban, deseaban participar, estar en un día del culto, estar delante de, escuchar la voz de aquel Mesías que iba a venir. Anhelaban, deseaban, soñaban con estar presentes para oír las palabras de gracia que iban a salir de su boca. Y nosotros miramos al presente, la gracia de Dios que ya se ha derramado. ¿Cuánto estarán, hermanos, detrás del televisor mundano, en fiestas paganas, humanas, carnales, hermanos, apartados de la comunión del Señor, en lugar de venir a alabar el nombre del Señor, en lugar de venir a glorificar su nombre, a darle gracia con un corazón lleno de gratitud delante del Señor? Estos saludaban de lejos las promesas de Dios y anhelaban. Ahora, nosotros leemos lo que dice Juan, y vimos su gloria. Así que vieron su gloria. La gloria de Cristo, que no era un fulgor, sino que vieron la manifestación de la vida de Dios en un hombre. Y luego dice, lleno de gracia. Así que las palabras que salían de la boca de él producía algo en el corazón de los oyentes. Producía algo en el espíritu de los hombres, en el alma de los hombres. Producía algo. Dice, lleno de gracia. Y no solamente que había gracia. Y no solamente que era algo, una vida gloriosa que mostraba, sino que dice, lleno de verdad. Así que no había ni una sola mentira en su boca. Así que nunca escucharon decir una sola mala palabra. Así que nunca lo escucharon maldecir y decir cosas, hermano, en contra de los hombres. No, jamás. Cuando fue el momento que podría haber abierto la puerta, la Biblia dice, cuando fue llevado al matadero, no abrió su boca. Así que la verdad estaba en él. Cabalgaba en la verdad. La palabra de la verdad estaba en su boca. Entonces, ¿qué es lo que dicen, hermano, los evangelistas? Vimos su gloria. Por eso los días del Señor Jesús fueron días gloriosos, donde la gloria de Dios se manifestaba en todos lados. En una oportunidad, Juan, estando preso, envió a 2 de sus discípulos a decirle al Señor Jesús, ¿eres tú el que habría de venir o esperaremos a otro? Y la Biblia dice que en la misma hora que ellos llegaron y que estuvieron con Jesús, dice, hermanos, que fueron sanados. Muchos enfermos fueron sanados porque venían de un montón de lugares. Y después, hermanos, que ocurrieron portentos y milagros, les dijo, bueno, ahora que vieron, vayan y díganle a Juan, los ciegos ven, los sordos oyen, los mudos hablan, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Andá a decirle y mostrarle estas cosas que habéis visto. Así que no se trataba de palabras solamente, sino que ellos veían. La gloria de Dios no se trata solo de palabras nada más, sino que se trata de algo que se percibe. La Biblia dice, vimos, de algo que se ve. La gracia de Dios, hermano, no es ser gracioso humanamente, sino se trata de una gracia, algo que proviene del Señor sobrenatural, que viene sobre de la persona y produce algo maravilloso en él, de tal manera que lo que hace agrada a todo, causa un gozo espiritual interior la obra que está haciendo, y no eso, la verdad está en él, lleno de gracia y de verdad. Es glorioso, ¿no?, haber estado en los tiempos del Señor.
Cuando yo era nuevo, yo decía, ¿cómo me hubiera gustado estar cuando estaba el Señor, cuando hacía esto, cuando hablaba al otro, cuando estaba allá? ¿Cómo me hubiera gustado participar? ¿Cómo me hubiera gustado? ¿Cómo me hubiera gustado? Es decir, yo quería mirar, ver, ser participante de esta gloria, porque ellos dijeron, vimos su gloria, la vimos, pudimos palpar, pudimos sentir la gloria de Dios dentro de nuestros corazones. Cuando sus palabras salía, la palabra de Dios salía de su boca, acallaba nuestro corazón y nuestro corazón menguaba, bajaba, se tornaba dócil la palabra de gracia que había en su boca. Nosotros vimos su gloria como la del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que en los días del Señor Jesús fueron días gloriosos los días del Señor. ¿Qué es lo que lo llevó a que sean días gloriosos los días del Señor? Justamente, hermano, las buenas noticias que traía. Por eso cuando le fue dado el rollo del libro del profeta Isaías, él leyó: el Espíritu del Señor es sobre de mí. Me enviado al Señor a publicar libertad a los cautivos. Entonces comenzó a leer. Entonces eran días de gloria, eran días maravillosos. Días, hermano, donde el tiempo, hermano, para Israel se había cumplido. Era el tiempo de entrar al reino de Dios. Días de gloria fueron los días del Señor. Entonces, ¿qué los llevó a ser días de gloria? La gloriosa noticia que poseía: el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Padre, les he dado a conocer tu nombre. Las palabras que yo les he hablado no son mías, sino de aquel que me envió. Entonces, días gloriosos, días maravillosos. En los días de su carne anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, librando a los oprimidos del diablo. Entonces dice, vimos su gloria. Entonces dijimos, no era un fulgor, sino la manifestación de la vida de Dios. Y nosotros hablamos de la vida eterna. Y nosotros hablamos, hermano, de lo que hemos recibido, la vida eterna, que tiene un principio desde el día que lo recibimos, pero que no tiene fin. Por eso lo que hemos creído, pasamos de muerte a vida. Es decir, hermano, la vida que poseemos es una vida, hermano, que no puede destruirla nada, ni nadie la va a destruir. Hemos recibido la vida eterna, nada puede destruirla a ella, sino Dios, el hacedor de la vida eterna. Nada, ni nadie la puede destruir, y nosotros la recibimos desde el día que creímos, desde que recibimos a Jesús como Salvador. Su palabra dice: el que tiene la vida, la vida eterna, una vida que tiene un principio y una vida que no tiene fin, es decir, una vida gloriosa. Porque esta vida que hemos alcanzado es una vida gloriosa, que es la vida de Dios. Y esta vida, la vida de Dios, es una vida para vivirla, para exhibirla, para mostrarla. De Jesús dijeron, vieron su gloria. ¿Qué es lo que vieron? Vieron la vida de Dios manifestada en Jesús. Ahora, ¿para qué Dios nos dio su vida? En los días de nuestra carne, porque en los días de la carne del Señor la manifestó, la expresó, dijeron su gloria, lleno de gracia y de verdad. Quiere decir que se percibió en los días de la carne de Jesús, pero ahora nosotros estamos en los días de nuestra carne y hemos recibido todos la vida eterna. ¿Cuántos recibieron la vida eterna? Hemos recibido la vida eterna. Entonces quiere decir que es la vida de Dios, que tiene principio y que no tiene bien fin, y que, hermano, es una vida gloriosa,
Y allá es hacia donde nosotros vamos a descubrir lo que es la vida. Por eso lo que hizo Dios cuando creímos, metió su amor, el amor de Dios dentro de nosotros, que todo, hermano, el amor de Dios dentro de nosotros, para que nosotros podamos soportar las situaciones que, habiendo creído, vengan en contra de nosotros para destruirnos, nosotros nos permanezcamos firmes en el Señor, a pesar de las cosas que nos batallen. Dios derramó en nuestro corazón para que nosotros no atrás, sino para que nos mantengamos firmes en la situación, en la batalla, en el mal tiempo, en los sucesos que pueden venir a nuestra vida, nos mantengamos firmes, según sabiendo en qué hemos creído. Cuando nosotros leemos en 1 de Timoteo capítulo 1, verso 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Entonces, vamos ahora al evangelio, porque nosotros miramos lo que dice el apóstol Pablo, según dice el glorioso evangelio. Entonces habla de un evangelio glorioso. Nosotros tenemos los 4 evangelios que nos llevan a los pies de Cristo para recibir el perdón de pecado, nos lleva hasta la cruz. Sin embargo, Pablo dice según el glorioso. Quiere decir que hay un glorioso evangelio, hermano, que aquel que lo posee glorioso, no evangelio, un evangelio de gloria, un evangelio que da, un evangelio que produce gloria, un evangelio que la mujer que se manifieste la vida de Dios dentro de él. Por eso, ¿qué vieron los discípulos de Jesús? Vimos su gloria, la vida de Dios expresada en Cristo Jesús. Entonces nosotros vamos al apóstol Pablo, y ¿qué es lo que a nosotros nos fue dado? Dice el apóstol Pablo, según el glorioso evangelio. Entonces nos fue dado un evangelio glorioso. ¿Para qué? Para que nosotros también manifestemos la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es gloria? Una opinión. ¿La opinión de quién? La opinión de Dios, es decir, la buena opinión de Dios acerca de sus hijos. Porque ya no estamos hablando de Cristo, porque de Cristo ya dio su buena opinión y su gloria estaba sobre de él. Y él testificó de decir: este es mi hijo amado, en quien yo tengo contentamiento. Es decir, la buena opinión de Dios sobre Cristo. Ahora, nosotros hemos sido llamados para ser participantes de este evangelio glorioso. No hemos sido llamados a ser participantes solo del evangelio que nos lleva a la cruz. Hemos sido participantes, ser llamados participantes a este evangelio, el evangelio glorioso, es decir, el evangelio que comunica gloria, el evangelio en el cual aquellos que han creído se verán de Dios, se va a ver la gloria de Dios en aquellos que han creído. Esto es tremendo, porque nosotros vamos a la iglesia y vemos en la palabra del Señor que Él no viene a buscar solo una iglesia, así nomás, vengo a buscar la iglesia. No, en el libro de Efesios 5:27, el apóstol Pablo dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Así que se quiere presentar a él mismo una iglesia gloriosa, es decir, una iglesia que tenga gloria, una iglesia con gloria. ¿Y qué le va a llevar a tener gloria y que sea una iglesia con gloria? Un evangelio glorioso. Un evangelio glorioso. Una iglesia gloriosa. El evangelio glorioso. Por eso nosotros tenemos que entender que hay un propósito de Dios para con nosotros. No es nuestro propósito de lo que nosotros queremos ser. No, es el propósito de Dios, de lo que Él quiere que nosotros seamos
de lo que Él quiere que nosotros seamos. Por eso Él busca discípulos, no busca creyentes, busca discípulos, aquellos que son capaces, hermanos, de entregarse con todo su corazón, espíritu, alma y cuerpo al Señor en la totalidad para llevar a cabo la obra que Él de antemano, de un principio, que andamos en ella. Entonces está buscando justamente corazones dóciles, personas dóciles que se pongan en la mano del Señor, que no resistan al alfarero, sino que se dejen llevar por su Espíritu Santo, que le dice. Si le una iglesia gloriosa, como dijeron los apóstoles de Jesús, y vimos su gloria, un cuerpo glorioso, y vimos su gloria. Cuando nosotros leemos en el libro de Romanos, capítulo 8, verso 29, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces nosotros miramos, dice que a los que antes conoció, los conoció antes, entonces nosotros hablamos de los predestinados. Y hablamos, hermanos, ¿por qué nosotros hemos creído en la justificación? Porque si no hubiésemos sido predestinados, nunca hubiésemos creído en la justificación. Porque la justificación nos traslada hacia otro lado, nos hace pasar detrás y nos lleva rumbo hacia la gloria de Dios. Entonces dice, porque a los que antes conoció también los predestinó, es decir, le dio un destino previo. ¿Para qué? Para que fuesen hechos igual que su Hijo. Así que hemos sido llamados para que seamos hechos igual, predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que seamos como Él. Entonces, ¿qué cosa nos va a llevar a ser como Él? Hermano, si nosotros venimos del mundo humano sin vida espiritual, Dios vino cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en pecado, y ahora ¿qué cosa nos va a llevar, hermano, justamente para que seamos nosotros semejantes a Él, hechos conforme a la imagen de su Hijo? El Evangelio es el molde, las buenas noticias. El Evangelio es el molde donde Dios a nosotros, a los que hemos sido llamados, nos mete. ¿Para qué? Para que salgamos hechos a la imagen de su Hijo Jesús. ¿De dónde fue Jesús? De la palabra de Dios. Él es la palabra, es el verbo, es el principio de todas las cosas. La palabra fue de Él. Como estaba escrito. Y nosotros, ¿cómo debemos de ir? Si hemos sido llamados para ser como Él. Como está escrito. Como está escrito. No conforme a nuestros pensamientos o nuestro parecer, sino conforme como está escrito. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen. Quiere decir, hermano, que como fue el Señor, también sea la iglesia. Y del Señor dijeron, y su gloria. Y Pablo testifica de la iglesia para presentársela así, una iglesia gloriosa. Ve que la iglesia lo alcanza, ve que la iglesia va a ser una iglesia gloriosa, ve que van a ser han creído de Dios del glorioso evangelio, el evangelio glorioso, evangelio que no todos quieren recibir, porque usted tiene que medir y tiene que calcular el costo, y son muchos los que no quieren perder y no quieren dejar y no quieren abandonar ciertas cosas que saben que tienen que dejar, que tienen que abandonar, que tienen que separarse, y no quieren hacerlo. Entonces, como no quieren hacerlo, resisten a la verdad. En 2 de Corintios capítulo 4 verso 3 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún encubierto,
Entonces, ¿de qué evangelio está hablando? Nuestro evangelio, del evangelio glorioso. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces nosotros miramos. Así que el evangelio, este evangelio glorioso que estamos hablando, dice, si está encubierto, dice, está encubierto entre los que se pierden. Entonces, ¿qué ocurrió con aquello que dice que se pierde? Rechazaron el evangelio. ¿Por qué? Porque amaron más el mundo que el evangelio glorioso del Señor. Por eso es que, hermano Juan dice bien clarito, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo se pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nosotros miramos, así que nuestro evangelio está encubierto, sí. ¿Para quiénes está encubierto? Para aquellos que lo escucharon y después que lo escucharon lo rechazaron, que amaron más el mundo, no quisieron separarse del mundo. Le parece que el amor está bien, que el hablar está bien, que el peinarse como el mundo está bien, que está bien. Le parece, hermano, que somos anticuados. Anticuado. Porque yo sé que la palabra de Dios es viva y es eficaz y no es anticuada, siempre fresca para los que aman a Dios. Entonces, un evangelio glorioso. Entonces, no estamos hablando de un evangelio así nomás. No, nosotros miramos la palabra de Dios. Dice que anduvo haciendo bienes. Dios está llevando a hacer el bien a todos, mayormente a los domésticos de la fe. Y dice, sanando a los enfermos. Así que hay una autoridad, hay, hermano, un poder dado de parte de Dios para sanar a los enfermos a la iglesia, sí, liberando a los oprimidos del diablo. Así que hay una autoridad para libertar a los oprimidos del diablo, sí, resucitando muertos. Así que los muertos van a resucitar, sí. ¿Y qué van a mostrar con todo eso? Justamente que Dios está con ellos y el mundo la gloria de Dios. ¿Por qué todos quieren resucitar muertos y no lo logran? ¿Por qué todos quieren sanar enfermos y no lo logran? ¿Por qué muchos quieren echar demonios y hermano, y ni siquiera lo tocan, lo dejan a un costado? Justamente, hermano, porque rechazan el evangelio, este evangelio glorioso. Porque este evangelio lleva tanta que es necesario para ganar. Por eso dice, si nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el Dios de este siglo, el que gobierna el mundo y el que lleva el mundo cada vez en peor decadencia, cada vez se multiplican los homosexuales, cada vez se multiplican las fornicaciones, los adulterios, los malos tratos, las muertes, los homicidios, cada vez se va multiplicando y se va multiplicando, así va llevando el diablo. Entonces la Biblia dice, si nuestro evangelio está encubierto entre los que se pierden, no quieren dejar, no quieren, hermanos, separarse del mundo, no quieren dejarlo condenar, ¿sabe qué? Nunca en la vida de ellos, nunca lo podrán ver. Parecerán como que son cristianos, sí, buscamos a Dios, pero la gracia y la verdad no va a estar en sus bocas. Ni se puede la verdad de Cristo, la verdad de Dios manifestado en la vida de ellos. Por eso este evangelio glorioso, hermano, que habla de toda la gloria de Dios, la suma de las virtudes metida en Jesucristo y en su cuerpo, que estas cosas no van a poder ser manifestadas en aquellos que han abrazado
van a poder seguir sirviendo a Dios. No los van a poder seguir. Van a tener que tomar una decisión. O sirven al mundo. O ferviente en el Señor, porque todo va a vomitar de la boca. Entonces el apóstol dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Así que les llegó la buena noticia, les llegó la verdad de Dios, les llegó el evangelio de la justificación que eleva al hombre, lo sienta justamente con Cristo en regiones celestes, y ellos lo rechazan, no lo quieren, porque este evangelio justamente separa al hombre que ha creído, hermano, lo declara santo, lo declara justo, santo, separado, apartado del mundo. No quiere dejar el mundo, no quiere ir con el mundo. El mundo, así se van a perder también ellos. Porque la Biblia dice así, entre los que se pierden, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, el mundo, el diablo, la carne, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio, el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio glorioso que justamente el apóstol Pablo, hermano, está hablando. El evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen del Dios invisible, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestro siervo por amor de Jesús. Entonces nosotros miramos, así que se pierden por no recibir las buenas nuevas del evangelio glorioso. Así que aman más la vieja vida, la vida del hombre viejo, la sombra de la carne, aman más al mundo que al Señor. Entonces dice, se pierden. Cuando nosotros leemos en Tito, capítulo 2, verso 15, dice lo siguiente el apóstol Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces, mire cómo es la gracia salvadora. Nos salva no por obra, hermano, sino mediante la fe. Creímos, recibimos a Jesús en nuestro corazón, le recibimos en verdad, entonces entramos a la salvación. Pero esta gracia dice que no solamente nos salva, sino que dice que nos enseña. Verso 12 de Tito capítulo 2, enseñándonos que nos enseña esta gracia de este evangelio glorioso, que renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos. Y ahí es donde vino. Entonces, ¿cómo puede alguien que ama al mundo decir que ama a Dios? Por eso dice, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Todo lo opuesto a lo que el mundo vive. Sobria, sin estar embriagado de ninguna cosa con que el mundo se embriaga. Sale una moda y todo el mundo embriagado, con el cabello cortado de una manera. Sale otra moda y todo el mundo embriagado con la falda hecha de una manera. Sale otra moda, todo el mundo embriagado. La Biblia dice sobria, que no el mundo nos embriague, sino que seamos sobria. Dice, enseñándonos que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, que es amor a Dios junto con temor a Dios, que forma el temor a Dios y el amor a Dios al hombre piadoso. Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Entonces la gracia de Dios nos enseña a renunciar, y esta gracia es la gracia que nos lleva a la manifestación del glorioso evangelio. La manifestación del glorioso evangelio nos lleva a la manifestación de la vida de Dios en cada uno de nosotros, de lo que hemos creído, de manera que otros digan, vimos la gloria de Dios, vimos la gloria del Señor. Cuando nosotros leemos en Primera de Juan capítulo 2 verso 15, Juan dice lo siguiente:
no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que el mundo pasa. Así que todo lo que nosotros podemos desear del mundo y querer del mundo y toda satisfacción mundanal que tomemos, eso pasa, todo se va. Pero la Biblia dice, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces Pablo dice, renunciando a la impiedad. Hay un pasaje en la Biblia donde, viniendo a Jesús, un hombre que tenía muchos bienes, le dijo, maestro, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? Y le dijo el Señor, bueno, los mandamientos conoces, esto, y dijo el hombre, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Muy bien, dijo el Jesús, lo miró, lo amó y dijo, muy bien. Y luego le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Y el verso 22 de Mateo 19 dice, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No dice que se quedó, así que le estaba comunicando un evangelio, el evangelio de gloria, para que obtenga, hermano, la manifestación gloriosa de la vida de Dios, pero él se fue triste, se fue, es decir, no quiso renunciar, no quiso dejar, no quiso vender, no quiso apropiarse en plenitud de todo lo que es Dios, en lugar de quedarse, se fue. Por eso es que la Biblia dice, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Nosotros hemos estado viendo de los requerimientos que la Biblia habla de ser discípulo. No puede ser mi discípulo, dice. El que no toma su cruz para morir en la cruz con él, el que no toma su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así que hay un evangelio glorioso. Y hay una maravillosa vida, la vida de Dios metida dentro de nosotros. Así que hay una vida que nos fue dada, una vida que debe de ser manifestada, la vida de Dios en nosotros. Juan dijo, y aquel verbo fue hecho carne. Jesús en los días de nuestra carne. Los que antes conoció. Nos conoció antes. Y luego, ¿qué pasó? Nos envió. ¿Y ahora en qué estamos? Estamos en los días de nuestra carne. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Habitó. Y vimos su gloria. Entonces, hermanos amados, ¿qué espera Dios? Sino de su pueblo obediencia. La obediencia a la palabra y a la dirección que Dios nos está dando nos va a llevar a manifestar la gloria de Dios que le fue dado a Cristo. Padre, la gloria que tú me diste, yo se la he dado a ellos. Esto para los que quieren, para los que aman a Dios y para los que anhelan ser siervos fieles. Amén, hermano. Oramos delante del Señor. Amado Dios, alabamos tu nombre en esta hora, te ensalzamos, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, porque tu amor llenó nuestro corazón para que podamos amarte más a ti que al mundo y a las cosas que están en el mundo. Gracias, mi amado Señor, porque tu Hijo Jesús es un modelo para nosotros de la forma de vida que el hombre que ha creído debe de manifestarla en medio del mundo. Gracias, Señor, porque has puesto este evangelio en nuestros corazones. Señor, nos diste que lo recibamos con gozo y con alegría. Gracias, Señor, porque tú estás buscando y haciendo un simiente para Dios.
Gracias, Padre, te damos. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y alabemos el nombre maravilloso del Señor.